empezamos. No, no podemos dar minutos de cortesía. Haces bien, haces bien. No, es una práctica. Un día me di cuenta, oye, 10 minutos de cortesía. Entonces, el que está allí puntual El que lo hace le perjudica, bien ¿no? es el que paga, ¿no? Claro, entonces, dando premios así, lo que fomentas es la puntualidad, cuando se Exacto. trata de todo lo contrario. Con lo cual, hay que ser respetuoso con los que llegan a tiempo. Buenos días, Anabel. Bueno, esto puede ser todo lo dinámico que vosotros queráis. Si escribís preguntas, tanto Miguel Ángel como yo las estamos viendo en directo y lo que consigues con eso es que Miguel Ángel te cuente cosas que te interesan más. Por lo mejor lo que yo pregunto no es exactamente lo que a ti te interesa. Hola Pilar, buenos días, bienvenida. Y pues eso, que yo os animo a que hagáis preguntas. El mundo del deporte eh, interesa a casi todo el mundo, por si no te gusta uno, te gusta otro. O si no eres como yo, que eres polifacético, pero malo en todos. O sea, yo practico todos los deportes que me parecen divertidos. Ahora estoy aprendiendo golf y quiero aprender también body surf para coger las olas, pero sin ponerte de pie en la tabla, porque ya con 57 años. Hola Juan Ramón, buenos días. Con 57 años lo de ponerte de pie en la tabla ya, eso creo que es mucho más complicado. Veo Bueno, que pues ya... falta un minuto para que sean las 11 aquí en Lisboa y las 12 en España y vamos a empezar ya con la primera pregunta. Bueno, más que la primera pregunta es la presentación de Miguel Ángel. Yo no sé exactamente cuándo nos conocimos tú y yo, pero es verdad que hemos nacido en el mismo año y es verdad que nuestras carreras profesionales se han cruzado en varias situaciones, en varias ocasiones, ¿no? Quizá en tu época en Terra, que fue pues No, yo creo que fue, un, fue en el Real Madrid, Sixto. Yo creo que cuando tú estabas, puede ser en Movilisto o algo así, porque... puede ser en Movilisto, el contenido para los móviles, o puede ser en Movilisto o en Movix, que yo era proveedor vuestro, Exacto, eso es. en el grupo Abas. Sí, Eso es justo. Ahí erais fue, un exacto. cliente maravilloso, pagabais fenomenal, factura enviada, factura pagada, generoso, muy fácil de manejar, muy profesional, el equipo era excelente, la verdad, yo tengo un gran recuerdo. Y luego había una cosa, una peculiaridad que no mucha gente lo sabe, y es que la dirección del grupo Abas Media estaba y está en Barcelona, y ellos eran directivos del Barça, con lo cual traer a un cliente con Real Madrid cuando Barcelona no era cliente de la casa y además un cliente muy bueno era como una cosa un poco extraña. Pero bueno, funcionó muy bien, la verdad. Sí. Fue una época Pues muy eso, chula. debía ser por 2002, a lo mejor, una cosa así. O sea que ya ha llovido. Ya ha llovido y hemos vivido como muchos tiempos en nuestra vida profesional, ¿no? Muchas burbujas, explosiones, subidas, bajadas, estar de moda, estar defenestrados. O sea, hemos tenido unas vidas profesionales, no es que se hayan terminado, pero muy dinámicas. O sea, no creo que haya mucha gente que se enfrente a dos grandes crisis como hemos pasado nosotros, la del año 2000 en el sector digital, que fue tremenda, y la del año 2008, que también fue una pedazo de crisis, ¿no? Y hay mucha gente que tiene unas vidas profesionales pues mucho más tranquilas, mucho más estables y no asisten a ruinas, quiebras, reinvenciones, renacimientos, sino que son mucho más planos. Bueno, pues vamos a centrarnos en ti. Miguel Ángel, estás casi 8 años como el primer responsable de negocio digital en el Real Madrid, que Correcto. te guste o no te guste, es el primer club de fútbol del mundo. O sea, en cuanto a número de seguidores, en cuanto a repercusión internacional y sobre todo palmarés. O sea, nadie tiene... ¿Cuántas copas Champions tiene? 15 o 15. 15. O sea, creo que es bastante complicado llegar ahí, ¿no? Sí. Y tú conoces los intríngulis de un equipo así. ¿Cuál dirías que es la clave de ese tremendo éxito y de ese impacto internacional que tiene el Real Madrid? ¿Qué pasa dentro? ¿Cuál es un poco, quién es la visión, las decisiones? Pero dime solo una. Seguro que hay cientos de claves, pero dime cuál es para ti la más importante. Pues es difícil, solo una, porque todos sabemos que no hay solo un ingrediente que haga una buena paella, que necesitas que haya un equilibrio entre todas las cosas.
Pero en el caso del Real Madrid actual, probablemente es la tradición. Es decir, tengamos en cuenta que es una sociedad, ¿no? Es una entidad que tiene 123 años de historia. O sea, se fundó en 1902. Y bueno, es una historia de triunfos y eso, al final el deporte en general es un negocio de audiencias. Y tú cuando ganas títulos, pues tienes más aficionados. Y esos aficionados, pues o bien llenan tu estadio, como en la época de Bernabéu, que era una de las pocas opciones de ingresos que existía en esa época, porque no había patrocinios, no había derechos de televisión, y luego ha ido evolucionando. Oye, cuanto más audiencia tienes, pues tus derechos de televisión valen más, venden más camisetas, la gente paga más por ir al estadio a ver tus partidos y eso se acaba convirtiendo en un círculo virtuoso que te permite fichar mejores jugadores, que hacen que ganes más partidos y por lo tanto tienes más aficionados. O sea que probablemente el éxito del Real Madrid actual viene de hace muchos años, de cuando ganó aquellas primeras Champions y cuando ganaba la Liga y todos estos güeyes. Yo no sé, tiene 36 títulos de Liga o algo así, ya se me pierden los números y todo. Oye, tengo un amigo que fue varios años director de marketing de la NBA, de la Liga de Baloncesto Norteamericana, ¿no? Y me decía que de todos los jugadores que había tratado, por supuesto los españoles, súper agradables, Gasol, los dos y demás, que entre ellos había una piña así como de españoles que de vez en cuando se iban a Claro. cenar y tal, que muy agradables, pero que el más antipático de todos era Michael Jordan, Sí. que no solamente él era antipático, sino que su equipo de seguridad era tremendo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuál ha sido el más antipático que tú has tratado? No en el Real Madrid, sino en general en el mundo del deporte. Pues es que si te digo la verdad, digamos que en los clubes de fútbol y en los más grandes se nota aún más, la parte de negocio y la parte deportiva están muy separadas. De hecho, nosotros, bueno, normalmente las oficinas las teníamos en el Bernabéu y los jugadores estaban en la ciudad deportiva al principio, al final de Castellana, donde están ahora las cuatro torres, y posteriormente en Valdebebas, con lo cual no teníamos demasiada relación ni teníamos un trato, o sea, yo no tengo el teléfono de Beckham, ni de Zidane, ni de ninguno. Digamos que además había una serie de personas, había un equipo específico que hacía de nexo de unión entre la gente de negocio y los jugadores. Yo, por suerte, sí que estuve 4 años gestionando la parte de desarrollo internacional también, y una de las responsabilidades que teníamos en mi equipo era la organización de las giras. Eso que nos ponía, todo el mundo nos criticaba, de que luego los jugadores no rendían y esas cosas y tal. Y ahí sí que teníamos un trato un poquito más cercano, pero tampoco como para decir, oye, este es muy desagradable, este... Yo te puedo decir al revés. O sea, Venga, Beckham, por ejemplo, era una maravilla trabajar con él, hacer cualquier cosa. Cuando íbamos a Japón, que las televisiones locales nos pedían a jugadores para hacer entrevistas y tal, siempre era el primero que se apuntaba, le daba igual, sabes que los japoneses son un poco histriónicos en sus programas de televisión, que de repente te hacen una pregunta y luego te hacen freír un huevo, no le importaba nada. ¿Sabes? Y en Estados Unidos lo mismo, daba gusto con él, era una maravilla. Zidane también, lo que pasa es que él era muy tímido, su personalidad es bastante tímida, pero la verdad es que daba gusto trabajar con casi todos. Y en la parte inicial, como llevábamos, ya te digo, yo no tenía relación directa con los jugadores, pero sí es verdad que en Real Madrid Televisión, pues, o para la web incluso, les pedíamos hacer entrevistas y entrevistas un poquito diferentes, ¿no? Para salir del contenido usual. Joder, la verdad es que todos se prestaban. Me acuerdo de Solari, que nos pidió incluso hacer la entrevista en el Museo del Prado, porque a él le encantaba el arte, ¿no? Y así también dábamos otra visión de los jugadores diferente a lo tradicional. O sea que no te puedo decir de ninguno que, sobre todo por eso, porque no teníamos la suficiente relación quizá como para descubrir si era desagradable o no. ujú, fenomenal. Oye, ¿cuál es la explicación de que un país como España, que destaca en muy pocas cosas, sí es verdad que la historia de España es única en el mundo, ¿no? Pero en deportes que somos la gran potencia mundial. O sea, en tenis se apaga la gran leyenda del tenis y de repente surge otra. Y si pasamos de Rafa Nadal
a Carlos Alcaraz en esto. O sea, no hay ni una transición. En bádminton, que no es un deporte popular en Europa ni en América, sino que es un deporte de Mm. Asia, la número uno española. En fútbol, somos la mejor liga del mundo. O sea, vale, la Premier tiene mucho dinero, tal cual en Inglaterra, pero la española yo creo que es la que atrae a los mejores jugadores. En vela también somos tremendos. O sea, ¿cuál es la explicación de que España sea tan buena en general en deportes? MotoGP, Fórmula Sí. 1. Mm. Bueno, nosotros que peinamos canas ya, hemos vivido épocas en las que esto no era así. Y yo que además, como veis, soy muy aficionado a la Fórmula 1, me he pasado muchos años sin tener ningún referente español. Sí. Porque, no sé, Emilio de Villota y cosas de esas siempre iban en coches malos y tal, no acababan siempre en los últimos puestos. En fútbol, recordar que ahora sí, parece que soy española, ¿qué quieres que te gane? Pero había momentos en los que no pasábamos de octavos y con suerte de cuartos, y había veces que ni nos clasificábamos para el Mundial. Pero bueno, yo creo que al final es una cuestión de tener referentes. Por ejemplo, en el motociclismo yo creo que hemos sido tan punteros desde hace muchos años porque hemos tenido una figura probablemente como Ángel Nieto, que ha hecho que los chavales, pues desde muy jóvenes y los padres, hicieran que sus hijos corrieran en moto porque lo veían algo alcanzable, ¿no? Algo que se podía conseguir. Y yo creo que ha sido eso, básicamente el tener referentes. Seguro que en el momento que surgió Nadal, pues había muchos chavales que se planteaban el tenis como una opción, o incluso para los más mayores Severiano Ballesteros con el golf, todos. Es una cuestión de tener referentes, y eso hace cantera, y, y eso te hace al final, pues oye, que de la pirámide de todos los que empiezan a los que de repente llegan, pues te salga uno, dos o tres que de verdad puedan estar ahí arriba. Veremos ahora qué pasa, porque ahora me parece que los chavales, más que hacer deporte, van al gimnasio y se dedican al móvil y a la consola. Vamos a Y ver al si CrossFit. y al CrossFit, y si somos capaces de sacar nuevas generaciones para poder seguir disfrutando de nuestros éxitos. Ojalá. Oye, Miguel Ángel, una pregunta como emprendedor. A mí me interesa tu vida profesional, ¿no? Tú tienes las dos visiones, la de la empresa corporativa no deportiva y la empresa multinacional enorme deportiva. ¿Cuáles son las diferencias o los aspectos comunes entre las grandes empresas? Tú has trabajado en Telefónica y has trabajado en el Real Madrid. ¿Qué dirías tú que se diferencia entre el mundo corporativo, en este caso tecnológico, y el deportivo? En todo, en todo. O sea, casi la pregunta sería bueno, es que yo recuerdo precisamente cuando yo estuve unos años, como 8 años, en el entorno de Telefónica, en Telefónica de España, en Terra también trabajé. Y claro, cuando pasé de Terra al Real Madrid, yo siempre lo que hago es que cuando me cambiaba de trabajo, siempre cogía un par de semanas de vacaciones como para, ¿sabes?, limpiar la cabeza y concentrarme en el próximo reto. Y recuerdo que es que cuando llegué al Real Madrid me pasé como 3 meses llegando a casa diciendo, es que no te vas a creer lo que me ha pasado hoy. Es que no, es cosas que para mí eran inconcebibles. O sea, pasar de una en aquel momento en Terra, yo creo que debíamos ser como 4.000 empleados, pero no dejábamos de estar en el entorno de Telefónica, que en aquella época yo creo que éramos 110.000, una cosa así a nivel mundial. Cambiar al Real Madrid, que en aquella época no era una organización muy grande, yo creo que debíamos ser como 300 empleados, una cosa así, pero claro, con un nombre y con una marca que es que ibas a cualquier lugar del mundo. O sea, yo recuerdo haber estado de vacaciones en Egipto, ir a la típica excursión al pueblo nubio en la presa de Asuán, en una casa con el suelo de arena, y los tíos estaban viendo el partido del Real Madrid de Copa del Rey contra el Pájaras Playa, que yo ni sabía que jugaba el Real Madrid ese día. O sea, en el rincón más perdido del mundo, sabes lo que es el Real Madrid. No hice la prueba de decir, ¿sabes qué es Telefónica? Porque seguramente no tendrían ni idea, pero sabía lo que era el Real Madrid. Entonces, para mí la diferencia fundamental es que las grandes corporaciones, las grandes marcas, trabajan para conectar a nivel cerebral, ¿no? con el cliente. Tú tomas unas decisiones de si me cambio de teléfono, de línea de operadora de teléfono, o me cambio de marca de coche o lo que sea, por una serie de razones, pero en el mundo del deporte hablas al corazón.
Entonces, los mensajes son totalmente distintos. Fíjate, otra diferencia es que, claro, en Terra teníamos unos presupuestos brutales, por en aquella época además había muchísima competencia para conseguir usuarios. En el Real Madrid, mi presupuesto de marketing era cero, porque es que nos llamaban los aficionados preguntando, oye, ¿cuándo sale la camiseta este año? ¿Y cuándo puedo ir a comprarla? Oye, o sea, el Madrid ni ningún club de fútbol hace publicidad de cuándo son sus partidos. El aficionado va, lo busca y ya se busca la forma de verlo en casa, contratando no sé qué, o en el bar, o se va a casa de un amigo. Es decir, es absolutamente diferente de cualquier otra industria. Evidentemente, por detrás, en la parte de oficinas y tal, el trabajo es muy similar, hay un departamento de contabilidad, hay un departamento legal, hay un departamento de marketing, de ventas, de no sé qué, ¿no? Tal, y eso es muy parecido, pero esa relación emocional con el tal. Y luego, para mí tiene una cosa que los primeros días también me fascinaba, y es que cada semana, o incluso cada menos, si hay partido de Champions, estás como jugándotela, ¿sabes? Es como si el CEO tuviera que presentar cuentas al Consejo de Administración todas las semanas, ¿sabes? Si le criticaran, le dijeran, pues lo has hecho bien, lo has hecho mal, esto hay que hacer. Aquí jugamos todas las semanas y todas las semanas critican al jugador, al árbitro, al entrenador, al no sé qué, a la gestión deportiva, al no sé cuántos, o al revés. Oye, qué bien lo han hecho, este jugador ha sido maravilloso, pero es todas las semanas estar ahí eh, pues eso, esperando o teniendo esa visibilidad que conlleva una opinión de la gente, que además antiguamente todos decíamos que todos éramos entrenadores, ahora somos todos presidentes, porque ya tomamos decisiones también de gestión y de si hay que fichar a tal patrocinador o no, Sí. o no sé qué. Entonces, son mundos totalmente distintos. También es cierto que el mundo del deporte se está profesionalizando cada vez más y bueno, cada día se parece un poco más a lo que puede ser una compañía normal. Pero imagínate, no sé, el Real Madrid con la marca tan potente que tiene o el Barça, no hace tanto que han empezado a tener oficinas fuera. Yo creo que el Madrid, yo creo que no tiene ninguna y el Barça me parece que tiene una oficina en Nueva York o la tuvo y tal. Eh, pero no es la típica estructura de una compañía multinacional, ¿no? Con sus filiales y todo esto. Y luego también hay otra cosa curiosa, y es que, claro, las grandes compañías cotizan en bolsa, tienen unos inversores, tienen que repartir dividendos, tienen que dar unos tal. Aquí eso económico, en el fútbol o en el deporte, pasa a un segundo plano. Es decir, a nadie le importa, más allá de para la charla de bar, cuánto beneficio ha tenido el Real Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. Y en el caso del Real Madrid o del Barça, Osasuna, Atlético de Bilbao, que siguen siendo clubes deportivos, es decir, no tienen dueños. Los dueños, mejor dicho, son los socios. Es como un club de golf. Tú pagas una cuota por ser eso y eliges al presidente y tal. Es que no hay a quien repartir el dinero. ¿Sabes? Todo el dinero, todos los beneficios se tienen que reinvertir en el club. Con lo cual, el aficionado, al final, lo que valora es, joder, tenemos la mejor ciudad deportiva de toda Europa o de todo el mundo. O nos hemos gastado 50 y tantos millones de euros en no sé qué fichaje que nos va a volver a hacer ganar. Entonces, claro, conceptualmente es totalmente diferente. ¿Vale? Ujú. Oye, después de vivir en ese paraíso profesional, o sea, con una tarjeta de visita que te abre las puertas en todo el mundo, y doy fe porque en el 2004 yo estuve pasando una temporada larga en China y en ese momento China estaba cambiando de las bicicletas a los coches. Era un momento muy especial, ¿no? Nadie hablaba inglés, ya por supuesto español, ni imaginártelo, ¿no? Muy poca gente. Y de repente caminando por la calle de Pekín, la más comercial, un pedazo de cartel con todo la foto de todo el equipo del Real Madrid, que dije, coño, me siento como en casa, era casi como la embajada española, ¿no? Como decir, bueno, por lo menos hay una referencia común. Tenían otra, fíjate, curiosamente, que era El hombre y la tierra, la serie de Celia Sí, Rodríguez de la de la Fuente, fuente. Sí, que sí. había tenido muchísimo éxito Qué en bueno. China, y entonces conocían la fauna ibérica y conocían el hombre y la tierra, ¿no? Bueno, en fin, después de ese paraíso profesional donde tu tarjeta de visita era como un American Express Centurión, dejas ese mundo y hace casi 17 años o casi 18 años Ujú. creas Final Score, que es tu agencia de marketing deportivo. ¿Qué hay detrás de esa decisión?
¿Por qué das ese salto? Pues mira, primero decirte que yo no utilizaba la tarjeta de visita del Real Madrid, salvo en contadas ocasiones, y de hecho me has recordado en China, ¿qué año me has dicho que estuviste? En 2004. 2004. Pues sería la foto porque íbamos de gira allí, pues jugamos en China en 2004, así que seguramente lo estaban preparando el partido y calentando para que la gente comprara las entradas. Pero en China, una vez en el hotel, había una fiesta de Audi y nos fuimos no sabíamos, o sea, nuestro desconocimiento, que aquí hay lío y tal, vamos a pasar. Y le dije, no, es una fiesta privada y tal, y no sé qué y tal. Y dije, bueno, somos del Real Madrid. Venga, pasad. Pero yo no lo usaba. De hecho, a mis amigos, cuando salíamos por ahí o lo que sea y conocíamos a gente nueva, les tenía prohibido decir que yo trabajaba en el Real Madrid. Pues claro, inmediatamente toda la conversación se centraba en mí y que a quién íbamos a fichar y que no sé quién y que cómo Y los dame una presupuestos y entrada. tal. Y de verdad, o sea, yo entendía que es un aficionado y que le mola, pero para mí era mi trabajo, ¿sabes? Y me pasaba 6 días a la semana trabajando, muchas horas, y cuando salías lo que querías era hablar de otra cosa, no del Real Madrid. Pero bueno, Claro. la verdad es que sí, ayudaba mucho y otra vez, porque es lo emocional, ¿sabes? Es decir, Ujú. yo he conseguido un visado para entrar en China regalando una camiseta. Claro. Porque- cosa que normalmente pues Mm. no puedes. Pero bueno, eh, pues mira, yo estuve 8 años en el Madrid y llegó un momento, claro, le pasa a las grandes compañías, que el líder normalmente no innova. Y yo siempre he sido una persona que ha estado, pues eso, siempre metido en proyectos de innovación. De hecho, empecé a trabajar en Internet en Teleline en el año 94 a lo mejor, o por ahí, cuando había 50.000 usuarios de Internet en España. O sea que, como tú decías al principio en la introducción, yo creo que hemos cogido esas Claro. olas y, y entonces, claro, los líderes innovan poco. Es más de, oye, vamos a ver qué hacen los demás y además un club como el Real Madrid, ¿sabes? Entonces, no te voy a decir que me aburría, pero yo estaba acostumbrado a otra velocidad y se me hacía muy pesado. Entonces decidí que tenía dos opciones, o bien convertirme en una especie de funcionario y decir, mira, ya me voy a retirar aquí y me da igual que, oye, que hace no sé quién, saca la tienda online y nosotros la sacamos un año después. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Pero no iba conmigo. Entonces, justo el día que cumplía 40 años, dije, se acabó. Esto ha sido una etapa muy bonita de mi vida, porque la verdad es que fue una pasada trabajar en el Real Madrid, viajar, conocer, pues eso, algo además que muchísima gente mataría por estar en tu piel. Eh, y decidí montármelo por mi cuenta. Y además también, teniendo en cuenta que ya había estado trabajando en grandes compañías, que tenía referencias de amigos, que eran empresarios y tal, yo lo que hice fue, no quería tener una agencia grande, es que tampoco es una boutique, sino que en el fondo a mí la gente en ese momento me relacionaba como una de las personas que había traído Florentino Pérez y que éramos los genios del negocio del deporte y que habíamos dado la vuelta al a la gestión de una entidad deportiva. Entonces, bueno, me contrataban para hacer consultorías y cosas de esas. Y dije, mira, yo es que no quiero tener empleados, es que no quiero tener oficina, porque quiero que mi foco sea hacer mi trabajo, hacer lo que me gusta, me quiero permitir el lujo de decir que no a las cosas que no me apetecen o que sé que no voy a hacer bien o que voy a hacer a disgusto y que me van a costar. Y bueno, pues como has dicho, llevo 17 años así y no me quejo. Entonces, sorprendentemente, después de 17 años, todavía hago cosas que me lo paso fenomenal y que disfruto un montón. Hace poquito trabajo con Warner Bros. De Pictures, con la parte de cine, y les ayudo en promocionar las pelis de superhéroes, sobre todo, apalancándonos en el deporte. Y, joder, le hicimos a Maverick Viñales, el piloto de MotoGP, le hicimos un casco con Superman y todo esto, y la verdad es que
el proceso de cómo te lo van presentando el diseñador, las ideas, cómo vas cambiando, chequeando con la gente de Estados Unidos, del el cuartel general de Warner, que está todo bien, que hay que poner esto aquí, que esto no puede pisar y tal. Y ves el producto final y además viene Maverick con el casco, estás con él y no sé qué, y joder, la verdad es que es una pasada. Luego además ganas dinero, pero es muy satisfactorio desde el punto de vista personal. Y me sigue fascinando que con 57 años todavía haya cosas pues eso, que me ilusionan y que, joder, qué chulo, pues venga, vamos a hacer esto. ¿Sabes? Bueno, nos comenta Juan Ramón Plana, escribe un comentario, más que una pregunta, donde menciona la importancia de el referente, de los referentes. Ujú. ¿Quién ha sido o quiénes, dos, tres, han sido tus referentes en el mundo profesional? Esos jefes que te han aportado algo especial y que recuerdas y recordarás siempre. ¿Quiénes son esos? Pues mira, el presidente de Terra, Abel Linares, que estuvo durante unos años, coincidimos, aunque yo tenía relación con él en la época de Telefónica. Yo creo que Abel llegó a ser no recuerdo el cargo exacto, no sé si era presidente o director general de Sí, toda la operación de Telefónica en Latinoamérica. O sea, que tenía a sí. su cargo muchas decenas de miles de personas. Y aparte de que es una persona encantadora, tiene una cabeza privilegiada. O sea, es de esas personas que te emboba hablando con él. Ujú, Y luego, ya te digo, en Terra tuve la posibilidad de tener más relación con él. Pues en Telefónica era un poco más mi área y la suya era un poco más distante. Pero sí, sí, Abel es una de las personas que me ha marcado y de hecho seguimos viéndonos habitualmente, aunque yo hace 25 años que dejé Terra, hace un poquito antes del verano he estado con él, que hemos coincidido en un evento. O sea, seguimos manteniendo la relación. Y luego el otro es José Ángel Sánchez, que es el actual consejero delegado del Real Madrid y ahora miembro de la Junta Directiva. Y aquí estamos en confianza, es un puñetero genio. ¿Sabes? Es un tío que cuando tú vas, él ha ido, ha vuelto, ha analizado, ha mirado, no sé qué. O sea, es de esas personas que, que, mm, que no eres capaz de comprender cómo su cabeza va a la velocidad y controla todos los datos y, ujú. y es capaz de, sobre todo, de ver cosas que tú no eres capaz de ver. Por muchos años que lleves de vida profesional y tal, a mí me sorprendía y no hay mucha gente que me sorprenda. Ya te digo, Abel y José Ángel para mí Te son referen- de las personas que han sido una referencia en mi carrera profesional. De hecho, todavía me acuerdo del consejo cuando me fui del Madrid. José Ángel me dio un consejo que utilizo muy a menudo y es mide en qué batallas te metes. No hay que meterse en todas, no hay que desgastarse, hay que utilizar los recursos para lo que es realmente importante y no para nimiedades que no tienen ningún sentido. De hecho, hace un momento mencionaste algo que para mí es clave, ¿no? Que es la capacidad de decir no. O sea, a proyectos que no te convencen o a Sí. clientes que no te gustan, porque te va a hacer perder dinero, perder ilusión. Eh, mm, ¿Qué bueno te ha traído a ti el no? El que te digan no muchas veces. O que, perdón, que tú digas no muchas veces. Bueno, yo creo que primero tu valor profesional aumenta porque no le vengas con tonterías. O sea, pasa mucho en el mundo del deporte, por ejemplo, hay muchísimos fabricantes, startups, no sé qué, que que intentan trabajar contigo. Claro, y al final llevo 25 años en el mundo del deporte y habiendo trabajado en el Real Madrid, pues al final conoces porque es una industria muy pequeñita, sobre todo en la de fútbol, pues es que hay 20 clubes y tampoco somos tantos. Entonces, muchas compañías de estas intentan que tú les abras la puerta de los clubes o te intentan, pues eso, a comisión. Y yo digo, mira, lo siento, pero no. O sea, tú quieres que haga un trabajo comercial, eso se paga, salga o no salga, ¿sabes? Porque a mí me cuesta un esfuerzo. Y no, bueno, pero es que es una llamada. Ya, pero es una llamada, pero a mí, al poder hacer esa llamada, me ha llevado muchos años de mantener una relación
de hola, ¿qué tal estás? De una comida, de vamos a tomar un café, de no sé qué, de... Mm. Es que eso tiene un valor. Y yo ya te digo, yo creo que aumenta tu valor como profesional el decir que no. Y sobre todo a mí me hace dormir tranquilo por las noches. Es un poco Mira, importante. es que sí, es que para mí, vamos, ya llevo unos cuantos años, pero para mí lo de dormir tranquilo Sí. y sobre todo levantarte por las mañanas y decir, joder, mirar el mail rápidamente para ver si eso, si ha llegado la última versión del casco de Maverick Sí. para poder ver lo chulo que está. A mí eso es lo que me Ujú. motiva y lo que me llama. Volviendo al negocio. Ayer publicabas en tu LinkedIn una comparativa, bueno, pues un poco desmenuzar la venta de las camisetas, del merchandising del Barça. Y ha sido un comentario que ha tenido mucho movimiento, mucha opinión, mucha repercusión, ¿no? Sí. ¿No es oro todo lo que reluce en el deporte? ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Bueno, yo creo que al final todos sabemos, ya no solamente el mundo del deporte, en general todos, ¿no? Que vivimos en la época de los grandes titulares, del clickbait y de, oye, vamos a pulsar y te quedas eso con el titular. Yo creo que todos lo hacemos, incluso nosotros. Pero en el mundo del deporte, como trabajas con eso, con la parte emocional, pues mola mucho poder decir, oye, es que el Barça vendió 108,9 millones de euros en camisetas. ¡Buah! La bomba, somos geniales. Claro, pero si empiezas a rascar el artículo, ves que hay 50 millones de euros les ha costado el aprovisionamiento, es decir, comprar las camisetas. 13 millones o no sé cuántos en personal, otros 40 millones en tiendas, en licencias, en no sé qué, les ha quedado de beneficio 2 millones de euros, ¿sabes? Entonces, a eso nadie llega. Mm. Pero bueno, no, eso es un caso, yo lo utilizo casi todos los veranos porque es típico, ahora ya menos, pero hace unos años era, pues llega, no sé qué jugador, Bale o no sé quién, y ha vendido 1 millón de camisetas el primer día, cosa que es absolutamente falsa, y con eso ya está pagado el fichaje, porque claro, a Sí. 100, a 100 euros cada camiseta, o a 150 por 1 millón, pues 150 millones. Nos ha costado 40, pues ala, encima hemos ganado dinero. No, no es así. No, y si eso cualquiera de los que nos está escuchando que tendrán sus negocios, saben que, oye, una cosa es la facturación y otra son los gastos y otra el beneficio. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, a nivel noticias, llama mucho más la atención la facturación que no el beneficio. Ujú. Pero yo creo que el mundo del fútbol ahora vive una época dorada que yo no sé, sinceramente, no sé si es buena, porque hace unos años se empezó a vender los derechos de televisión de forma conjunta. Es decir, antiguamente cada club vendía los derechos de forma individual, con lo cual, claro, tenías cosas como que, pues yo qué sé, el Real Madrid se lo vendía a Telemadrid, el Barça a TV3, y luego había líos de cuando jugaba el Madrid contra el Barça, de dónde se veía, si se veía en un sitio o en otro, no sé qué. Bueno, la cosa es que hace unos años se empezó a vender de forma conjunta, claro, lo comercializa la liga y de todo el dinero que saca lo reparte entre los clubes. Clubes grandes como el Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid, pues no sé, ingresan 120, 130, 150 millones de euros, que en un presupuesto de 1.100, pues tampoco es un porcentaje muy grande. Pero es que hay otros clubes que la televisión les supone un 75% de sus ingresos. O sea, imaginaros vosotros los que seáis dueños de un negocio que al principio de año, cuando abrís el 1 de enero, tenéis asegurado el 75% de los ingresos. O sea, es la bomba. Sí, 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 sí. Es la bomba en cuanto a tranquilidad, pero también es, ¿para qué me voy a forzar? Si con que haga un poquito de no sé qué tal, ya estoy en break-even. Si Sí, hago sí, un sí. pelín esfuerzo, ya estoy en cero. Entonces, Sí, sí. yo creo que eso, por la parte positiva, está muy bien, porque les ha permitido también saldar deudas. En 2010-11 había como 8 o 9 clubes quebrados y ahora pues las deudas son muy, muy bajitas. Los procesos concursales, yo creo que hay 1 o 2 clubes nada más que están en proceso concursal y porque les interesará. Pero, pero es verdad que económicamente va muy bien. Otra cosa es cómo será el futuro,
porque más allá del deporte estamos viendo cambios de tendencia en los usuarios, en cómo consumimos el entretenimiento y si la gente está dispuesta a pagar lo que vale el fútbol, que no es barato y además te implica un compromiso de líneas, de fibras, de no sé qué, que hace que tengas que pagar 120 euros al mes por una cosa o por otra. Y bueno, veremos cómo evoluciona. En los últimos años los ingresos por televisión ya han crecido a dígito simple. Normalmente esto se hace en una subasta cada 4 años, con lo cual veremos qué pasa en la próxima, a ver Ujú. cómo funciona esto. Y ya con la inteligencia artificial y todas esas cosas, veremos cómo queda. Oye, ¿y cuál es tu opinión frente al proyecto de tu ex jefe sobre la Superliga? ¿Qué crees? Pues si te soy sincero, tengo el corazón partido, porque o sea, por un lado, como aficionado, evidentemente, te gusta ver, pues eso, al Real Madrid enfrentarse con grandes clubes, con el Bayern, con el PSG, con el Manchester City o United o lo que sea. Pero claro, también soy de los que comprende que el señor que vive en Sevilla, pues oye, también quiere enfrentarse al Real Madrid, sea del Betis o sea del Sevilla. Y que y entonces, bueno, si esta Superliga fuera un sustituto de la Champions, pues a lo mejor le veía más sentido. Verlo como un sustituto de la Liga, no lo veo. Y luego que, claro, se habla de eso, joder, de grandes partidos y tal, pero yo siempre pienso también que la Fórmula 1 no deja de ser como una Superliga, ¿no? Es un campeonato mundial, hay grandes marcas y tal, y es aburrido, ¿sabes? Hay muchas carreras que son muy aburridas, porque al Ujú. final, oye, son 10 equipos, unos van mejor, otros van peor y tal, y hay carreras que son muy aburridas. Entonces yo no sé si nos cansaríamos a lo mejor también de ver jugar al Real Madrid, ¿no? Es como se dice, lo de cómo es, lo poco gusta y lo mucho cansa. Mm, Entonces, oye, si al final el Real Madrid se enfrenta con el Bayern 3 o 4 veces al año, todos los años, pues deja de tener gracia. No sé, no creo que sea sencillo, pero también es cierto que el mundo del fútbol, los fichajes, las cantidades que se pagan y tal, mm, cada día son más altas. Y ujú. es verdad que los clubes pues tienen que obtener ingresos adicionales para poder asumir esos costes de salarios de jugadores, Sí. de traspasos. Es que se está empezando a mover muchísimo, muchísimo dinero. Ajá. Oye, ya por fin llegan preguntas, lo cual Venga. hace que esto sea mucho más ameno y participativo. Nos pregunta de Concept, ¿qué, qué sabes o qué opinas sobre el proyecto de la NBA en Europa, o sea, para lanzar, imagino que la NBA europea con el Real Madrid como gran valedor de este proyecto? ¿Qué te parece esa iniciativa? Pues hola Reide, ¿qué tal estás? Es un buen amigo. Joder, pues yo tuve la suerte cuando estaba en el Real Madrid llevando la parte internacional, ya hubo una iniciativa. Yo creo que fue en 2006, una cosa así, porque estaba Ramón Calderón como presidente del Real Madrid. Y estuve en las conversaciones con la NBA, en la que ya se nos planteó en ese momento hacer una conferencia europea y que el Madrid tuviera una franquicia. Eh, claro, en aquel momento lo desestimamos porque yo creo que el Real Madrid en aquella época estábamos facturando como 300, 400 millones de euros y el coste de la franquicia era de 300 millones de euros. O sea que era, era complicado. Vuelvo a lo mismo. A mí, como alguien con un perfil innovador, me gusta, me encanta que las cosas se hagan de forma diferente. Me encantaría que hubiera una conferencia europea y sobre todo que existiera la posibilidad de que grandes franquicias americanas vinieran a jugar aquí a Europa y ojalá que saliera. Yo creo que va a ser complicado. Yo vuelvo a lo mismo con la Superliga y tal. ¿Cómo afectaría esto a las ligas locales? Porque al final todo esto es una pirámide y si empiezas a perder por la base, la punta se desequilibra o se tambalea. Entonces, bueno, son cosas complicadas, pero ya te digo, como aficionado, fenomenal.
Como negocio, pues vamos a verlo. Pues estamos hablando de otras cifras. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos allí en las oficinas de la NBA en Nueva York, nos contaban unas cosas que es que era flipante. O sea, cuando yo volví aquí me pasaba un poco lo mismo. Llegaba y decía, o sea, no te puedes imaginar. O sea, tienen carritos que detectan la wifi de los móviles y va allí el tío con el carrito para vender donde hay más gente, porque hay más móviles, va ahí a venderles los perritos. Me acuerdo, estuve una vez en el Madison Square Garden viendo jugar a los Knicks y joder, es que el asiento tenía para dejar tu Coca-Cola, tu hamburguesa, tenías que pasar por dentro de la tienda, tenías que atravesar la tienda para llegar a tu asiento y claro, eres incapaz de no comprarte una camiseta, un no sé qué, un regalito para no sé quién. O sea, su concepción del negocio es muy diferente y no sé eso cómo chocaría con la cultura europea, que es un poco diferente. Pero bueno, Mm. vuelvo, o sea, resumiendo, como aficionado me encantaría, como gestor, pues habría que conocer bien las implicaciones. Oye, decían que los romanos, durante los años dorados del Imperio Romano, eh, le daban al pueblo pan y circo para que estuviesen entretenidos y no diesen el coñazo, ¿no? ¿Tú crees que el fútbol también se utiliza en ese aspecto por parte de los políticos para tener a la gente entretenida todos los fines de semana, que se olviden de otro tipo de cuestiones, que no quiero entrar en ellas ahora, pero como un entretenimiento semi-manipulador? Eh, no sé si es interés de los políticos, porque si de verdad fuera un interés, pagarían ellos los 1.000 millones de derechos de televisión y lo darían gratis, así tendrían más audiencia y más gente viéndolo y más gente Mm. entretenida y pensando en otras cosas. Pero es verdad que viene muy bien, la charla de VAR, de si ha sido penalti o no ha sido penalti, pues probablemente es mejor que si no sé quién está en los tribunales o está en la cárcel o el otro ha hecho no sé qué. Viene muy bien que haya eso. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos en Telefónica, que en aquella época ni siquiera me imaginaba que yo trabajaría en el Real Madrid alguna vez, analizábamos el consumo telefónico y era flipante. O sea, recuerdo un partido del Real Madrid, no sé contra quién, pero marcó el partido, acabó 2-1 y veíamos la gráfica del consumo y cada vez que había gol se disparaban las llamadas, volvían a bajar el descanso, no sé qué. O sea, podías leer el partido perfectamente viendo la gráfica de consumo telefónico en España, en toda Ajá. España. O sea, Sí, sí. era sorprendente lo que lo paraliza. Yo creo que ese efecto ha caído un poco, porque yo sí que me acuerdo de cuando era mucho más joven, que es que jugaba un clásico y ibas por la calle y no había nadie. Ahora hay un clásico, te vas al Corte Inglés y hay gente, yo creo que somos muchos ya y da lo mismo, hay para todos, pero sí que es verdad que el fútbol todavía paraliza el país, o el deporte en general, porque también un partido de Alcaraz o cuando estaba jugando Sí. Nadal, todavía la Fórmula 1 probablemente no llega a eso y tampoco tenemos ahora pilotos como para ganar un mundial, pero bueno, Mm. sí, está muy bien hablar de si ha sido penalti o no. Oye, nos llega una pregunta buenísima de Francis Cid, que además trabaja en el sector de las telecomunicaciones, o sea que en el pasado hubiera sido competidor tuyo, y nos dice que tanto proyecto de NBA, NFL, se le está quedando pequeña a España, al Real Madrid. Gracias, Francis, por la pregunta. Sí, muchas gracias. Pues es, yo no sé si es al Real Madrid o es al deporte en general, porque estamos viendo muchas ligas y muchas competiciones deportivas que empiezan a ser mundiales. Es decir, el tenis es algo mundial, por mucho que se juegue en diferentes cosas, en diferentes sitios y tal. Pero creo que es la sociedad la que evidentemente estamos más globalizados. Ten en cuenta que venimos del fútbol, como os digo, tiene 100 y pico años. Es que cuando empezó el fútbol no había ni televisión. Entonces, pues era lógico que fuera un fenómeno mucho más local. Ahora es que con todas las posibilidades que tenemos de streaming, televisión, redes sociales, no sé qué, se acaba convirtiendo en un fenómeno global. Entonces, lo que decíamos antes, o sea, tú vas en 2004 a China y te encuentras ahí al Real Madrid. En esa época todavía no existía ni Facebook, ni Instagram, ni estas redes sociales. Nada. Pero claro, es que el Madrid y vas por Japón, bueno, y a todos nos ha pasado. Cuando
de viaje y te dicen, español, no sé qué, y te recita la alineación del Real Madrid o del Barça o del Sevilla, lo que sea, porque es un fenómeno Sí, internacional. Otra cosa es si es de los aficionados o si, pues lo de típico, que si el Barça y el Villarreal tienen que jugar en Estados Unidos o no. Pues bueno, yo creo que si te quieres internacionalizar, también tienes que pasar ahí, pero probablemente estamos hablando ya de otra cosa y probablemente a lo mejor las ligas locales no tienen sentido y tenemos que hablar de una superliga, pero a lo mejor a nivel mundial. Eh, bueno, no sé. Luego de repente te encuentras el mundial este de clubes que ha habido hace poco y el seguimiento quizá no ha sido el que se esperaba. Bueno, yo creo que son cosas que la sociedad ha cambiado muchísimo y el deporte va un poco a rebufo. O sea, le ujú, cuesta cambiar y porque, oye, porque, joder, ¿no? Si funciona, mejor no tocarlo, ¿no? sí, Pero yo creo que va a ir cambiando. Yo creo que va a ir cambiando. Si ves la Fórmula Uno ha pasado de tener 11 12 carreras a tener veintitantas y atravesar medio mundo, porque, joder, es verdad, en Estados Unidos no había afición, ahora hay afición y hay 3 grandes premios y la gente se mete en 300.000 personas un fin de semana de que hay un gran premio de Fórmula Uno en Miami o en donde sea. O sea que sí, yo creo que los fenómenos globales pasa con todo. bien. Dices que le cuesta cambiar al mundo del deporte. Yo, es verdad, creo que esta conversación la hemos tenido tú y yo en privado en alguna ocasión. No es un sector demasiado innovador. No, O sea, no está buscando nuevas fórmulas. O sea, es que está contento. Es que me lo dijiste tú hace muchos años. Y dices, es que ¿para qué se van a complicar la vida? Si llenan el estadio todos los fines de semana. Y aún hay tortas por comprar entradas, porque no hay. O sea, si hubiese el triple, se vendería el triple de entradas, totalmente. ¿no? Entonces, ¿para qué van a andar rompiéndose la cabeza? Bueno, en cualquier caso, ¿cuál es así últimamente alguna de las aplicaciones de la inteligencia artificial relacionadas con el deporte que, que te haya llamado la atención, que hayas dicho, uy, esto sí suena a fresco, a nuevo, ¿no? Teníamos que haber preparado esta pregunta antes. No se me ocurre. Lo siento por improvisar. No, tranquilo, tranquilo. No, a ver, precisamente hace unos días salió un informe de IBM sobre el mundo del deporte y cómo lo utiliza el aficionado y cómo esperaría, o sea, qué funcionalidades esperaría encontrarse del deporte. Y yo más que hablarte de cosas que me han impactado, me gusta pensar en cosas que me van a impactar. Por ejemplo, temas como eh, para la retransmisión internacional, que cuando hacen la entrevista al final del partido, la flash interview esta, puedas hacer traducción automática con inteligencia artificial y si el que lo está viendo en Japón lo escucha en japonés y el otro que eso ahora mismo no se puede, no técnicamente, sino por cuestiones legales, pues eso me parece una pasada. Y tú además, que como yo tienes una larga carrera del mundo de la tecnología, para mí algo que me parece básico es la personalización. O sea, llevamos hablando, en mi época de Terra ya hablábamos de personalización, ¿sabes? De, oye, que yo entro en la web de Terra y como he clicado mucho en deporte y en cocina y en no sé qué, enséñame eso. Pues 25 años después seguimos hablando de lo mismo y yo entro en el mundo, en el país o lo que sea y me salen las mismas noticias que a ti, ¿sabes? Mm, Entonces, eso sí que creo que es algo que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer de forma mucho más fácil. O sea, técnicamente eso se puede hacer hace muchos años, pero creo que la inteligencia artificial nos va a permitir hacerlo de una forma mucho más fácil y sobre todo, otra vez, que como el mundo del deporte no es demasiado proactivo en el cambio, el aficionado sí, el aficionado está empezando a acostumbrarse a ese tipo de cosas y lo va a demandar. ujú. Entonces van a verse obligados a empezar a trabajar así. Yo recuerdo siempre soy de un club de fidelización de estos que me hice hace muchos años y por vaguería no me he dado de baja nunca de los mails que recibo. Y yo que no tengo hijos, me siguen mandando que compre chupetes de niños, ¿sabes? Es como, para allá. Que ya no Eh, tengo ni edad de claro. tenerlos. Exacto. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí que van a verse. Y luego, evidentemente, pues todo lo que permite en cuanto al análisis de datos y cosas de estas, desde el punto de vista del aficionado, pues bueno, probablemente más, pues eso, de entretenimiento, de estadísticas y tal, pero a nivel de técnicos, de entrenadores y todo esto, me parece que es una pasada lo que se puede hacer ahora en cuanto a análisis de los partidos, del rendimiento, etcétera, etcétera.
Mm. Yo creo que es algo que va a ser muy potente. La generación de vídeo, no sé, es que cualquier cosa que pienso me parece que va a ser una pasada, ya no solamente para el mundo del deporte, sino en general, para lo que Sí, estamos, lo que cien- estamos haciendo. 100% de acuerdo. Oye, y ya para ir terminando la entrevista, salvo que llegue alguna pregunta de los asistentes, que ya sabéis que lo agradecemos. eh, a ver, ¿ya ha llegado Sí, una? No. A ver, sí, la estoy viendo, de oh, José María sí, lo Puyol, estás ¿no? viendo, ¿no? Sí, José María Puyol. Sí. A ver, ver los partidos Ver en los real partidos en time a real través de time. unas gafas de realidad virtual desde cualquier lugar puede ser un nuevo negocio para el entretenimiento. Pues sí, de hecho se está haciendo y de hecho Florentino habla de vez en cuando del estadio infinito, ¿no? Que como muy bien decía Sixto, si no puedes, no eres de los afortunados, 80 y tantas mil personas que caben en el Bernabéu o los 100.000 que cabrán en el Nou Camp Nou, pues que tengas la posibilidad de verlo a través de tus gafas de realidad virtual como si estuvieras allí. Esto ya se ha hecho, se está haciendo. De hecho, los partidos de la Euroliga de baloncesto hace un par de años ya se estaban retransmitiendo a través de gafas de realidad virtual y lo podías ver desde el lateral de la cancha o desde los fondos. Y yo creo que ha habido varias iniciativas y de hecho me suena que la semana que viene va a haber un partido, no me quiero equivocar, yo creo que es de la Premier o algo así, que lo van a retransmitir también con gafas de realidad virtual. Para mí el problema es la base instalada de gafas de realidad virtual, que probablemente eso sea unos derechos de retransmisión adicionales, que hay que pagar por ellos, que no son baratos, y salvo que haya un Meta o alguien así que tenga, o un Apple, que de hecho, mira, Apple también con las Apple Vision también estaban retransmitiendo partidos de la MLS, porque ellos tienen los derechos de retransmisión de la Liga de Soccer americana. Y, y sí, sí, es una pasada. Yo he visto algunas cosas y de una gente de Venezuela también que estaban haciendo temas de retransmisión de partidos de la selección, de la Vinotinto con realidad virtual y es una pasada. La sensación es casi como estar allí. A ver, 90 minutos con las gafas puestas no es fácil. Y luego, ya te digo, me parece que el parque de gafas no es demasiado grande como para que merezca la pena adquirir estos derechos y que son muy caras. Las de Meta no tanto, Mm. pero joder, las de Apple son Sí, sí. inasequibles para la Sí, sí. mayoría. Yo de todas formas creo muchísimo en esa tecnología. De hecho, yo practico, me encanta el boxeo y hay una aplicación de Sí, sí, sí. boxeo con las gafas de realidad virtual que es espectacular. Pero vamos, que yo he hecho 2 combates y estoy exhausto. Todo sudando, la sensación si te pegan a ti y te quedas cao es que vas perdiendo la visión como si estuvieses borracho y de repente te quedas en negro y, y es tremendo la calidad de los boxeadores que te encuentras enfrente. Tienes el gimnasio para practicar. Creo que Sí. no hemos visto mucho del impacto que la realidad virtual va a generar en el deporte, ¿no? No, yo creo que nosotros que somos viejunos lo podemos decir, que no han encontrado la killer app, ese contenido o ese tipo de aplicación, porque está Mm. muy bien. Yo, de hecho, estuve hace unos meses en Nueva York y como soy un poco friki, me fui a la tienda de Apple de la Quinta Avenida porque todavía no había probado las Apple Vision. Joder, espectacular. O sea, estuve viendo un vídeo que tenían de un concierto de Metallica que grabaron con 14 cámaras, no sé qué. Bueno, impresionante. Y además te dabas la vuelta, veías al público animando, no sé qué. Es una sensación brutal. Tenía tanta calidad que veías los tatuajes del batería, el Mm. sonido era perfecto. O sea, es una sensación muy buena. Yo personalmente pienso que es más para probablemente ver los highlights, ¿no? Los resúmenes de un partido, eh, que aguantar los 90 minutos, que a lo mejor se hace un poco complicado. De hecho, creo que Meta decía hace poco, ¿no? Que decían que el tiempo recomendado de uso por sesión de las gafas de realidad virtual era como de 20 minutos, una cosa así. Sí. Pero, pero bueno, me parece tal. Yo no sé, ahora con las gafas que parece que va a ser el XR, ¿no? Lo que va a la realidad extendida y todo eso, lo que va, Sí. lo que va a funcionar. Veremos qué pasa con la realidad virtual o si alguien se inventa algún sistema que
que haga que sea más sencillo el consumo virtual. Vamos, yo sería el primero que vería la Fórmula 1 con gafas de VR sentado en el asiento de Verstappen. O sea que sí, tiene que ser una experiencia brutal. A mí me gustan más las motos que la Fórmula 1. Me parece un poco aburrida la Fórmula 1. Ya, y es una cosa por lo mismo, porque mi padre le encantaba la Fórmula 1, me llevaba al Jarama de joven y tal, y en los años, fíjate, a finales de los años 70, cuando corría Emerson Fittipaldi, que cuando lo cuento me decían, pero de verdad, Fittipaldi fue un piloto. Existió. No era como un nombre, ¿sabes? Tirado por ahí. Sí, pero bueno, sí, las motos son muy divertidas. Yo también veo motos y claro, es que es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, pasa lo mismo con la Fórmula 1. Están innovando mucho. La verdad es que es una pasada las cosas que están haciendo, sobre todo desde que está Liberty, que compró la Fórmula 1 y apoyándose en algunos patrocinadores como Amazon Web Services y todo esto, te están dando una información que para el aficionado, el hardcore fan, es una pasada. El ver el tiempo de respuesta en la salida, de quién acelera antes para salir y todo esto, está muy bien. La verdad es que es una pasada. Bueno, si no llega ninguna otra pregunta de los asistentes, cerramos ya con la última mía. A ver, damos unos segundos por si alguien se quiere quedar con su respuesta y con su pregunta resuelta. Y si no, te voy a preguntar algo yo. Bueno, pues como hoy la participación no es especialmente intensa, ¿cuál es tu opinión de los eSports? O sea, las ligas de los juegos, los equipos, que incluso Telefónica tiene sus equipos de eSports. ¿Puede quitarle eso atención a los deportes reales? Mm, Yo creo que hubo un boom de los eSports hace unos cuantos años, que se reforzó probablemente en la pandemia, porque no podíamos hacer otra cosa. Eh, pero no han encontrado el modelo de negocio. O sea, yo creo que interés hay, la gente, el mundo de los videojuegos, todos lo sabemos, es una industria brutal, ingresan más que la música, que el cine, o sea, es una pasada, a la gente le gusta jugar, además ya tenemos generaciones más mayores, no sé cuántos años tiene el FIFA, pero vamos, yo cuando trabajaba en Commodore ya existía el FIFA, era el PES, yo creo, uno de estos, pero bueno, que ya tenemos gente con 50 y tantos años que todavía seguimos jugando Sí. a videojuegos, con lo cual el segmento de edad es muy grande y las posibilidades de negocio muy altas. Pero me parece que todavía el consumo de eso es más personal, ¿vale? Si no es tanto para el espectador, sino que precisamente la gracia de los videojuegos es que tú quieres participar, ¿no? Y quieres ser parte integrante del juego y manejar a tu Brawl Star o al personaje que sea. Y como puedes participar, pues verlo tiene menos gracia. Evidentemente, no puedes saltar al Camp Nou y chutar unos balones, tienes que verlo como espectador, no te queda otra. Pero en los eSport puedes participar. Entonces, bueno, yo creo que no han encontrado el modelo. Pensaban que copiando el mundo del deporte y del fútbol en particular les iba a salir bien, pero evidentemente las audiencias, o mejor dicho, no había esos ingresos por derechos de retransmisión que sí que hay en el fútbol y que hubiera otros deportes que es lo que les hace pues vivir bien o generar los ingresos suficientes como para que sea sostenible. Entonces, en los eSport yo creo que hay audiencia, creo que hay interés, pero falta encontrar el modelo. Ya. Y quizás en el futuro lo encuentren y nos sorprendamos todos. Yo creo que, y aprovechando que nos quedan unos minutillos, yo creo que estamos viviendo un momento ya no solo como sociedad, o sea, perdón, no solo como en el mundo del deporte y del entretenimiento, sino como sociedad en la que están cambiando muchos paradigmas y que, sinceramente, yo no sé cómo va a ser la cosa en el futuro, pero en el futuro me refiero a los próximos 5 o 10 años, o sea, no estoy tirando a 30, Sí, 40, ya viene una generación que ya ha nacido digital, que ya no, que siguen haciendo zoom en una revista como en el iPad, sí, eh, que ni siquiera tienen ordenador, que hacen casi todo en el móvil, que a mí es algo que me sigue fascinando, que yo sí, en el móvil solamente respondo WhatsApp, no sí. me pidan mucho más. Eh, y entonces no sé muy bien, o sea, el otro día precisamente en este informe de IBM de consumo de deporte, veía que había como
13, un 14% de personas que veían los partidos de fútbol en el móvil. Algo que para mí me parece, claro, yo estoy acostumbrado a la tele y cuanto más grande mejor, de vez en cuando en el iPad o lo que sea, pero ver un partido de fútbol en el móvil, claro, entonces son cosas que a los más mayores o a los que venimos con una tradición nos suenan muy extrañas, pero que a los chavales o a los más jóvenes, oye, pues no les importa, aunque no sepan qué Ujú. jugador es el que lleva el balón. Pero está cambiando las cosas y yo mi recomendación con todo el mundo siempre es experimentar. Con gaseosa si quieres, Sí, pero hay que ver cómo funcionan las cosas y estar ahí sin pues eso, duda, pendiente de cómo va evolucionando. efectivamente. 100% de acuerdo. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un placer. Cuando empecé a anunciar que íbamos a tener hoy la entrevista, algunos amigos en común me dijeron, y yo tengo la misma opinión, que eres una bellísima persona. Estoy 100% de acuerdo. Me mandan saludos para ti y nos felicitan Anabel, Francis, que ha sido una conversación muy interesante. Y Joan nos pregunta si se va a grabar. Sí, siempre se graban, siempre se publican unos días después de la entrevista con algunos comentarios míos por escrito y la encontrarás grabada íntegra aunque hayas llegado tarde. Lo que pasa es que nos gusta que estéis en directo porque así la interacción es mejor, podéis incluir vuestras preguntas e iros con las preguntas resueltas. Muchísimas gracias, feliz fin de semana a todos y a ver si sé cómo apagarlo porque tampoco tengo mucha experiencia en esto. Déjame, Así que, déjame, déjame despedirme primero. por favor, sí, perdón, 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 perdón. Que nada, Sixto, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer. Se me ha hecho cortísimo además. Y, oye, enhorabuena por tu newsletter, que además leo todos los días, que es cortita Gracias. y se puede leer fácil mientras te tomas un café por la mañana. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Ya veo algunos conocidos como Joan y tal. Antes he saludado a Raide. No sé por qué me salen ahí, no soy capaz de ver quién está conectado. Tampoco quiero tocar nada a ver si se Sí, rompe. yo también estoy así. Pero es que además, claro, probablemente no lo sepáis, pero esto no funciona en el ordenador. Yo estoy en el iPad y no lo quiero tocar, digo, a ver si se me va a caer o lo que sea, A lo ver si lo tengo ahí cortamos. sostenido. Pero nada, que muchísimas gracias, Sisto, y muchísimas gracias a todos, que ha sido un verdadero placer. Genial, muchas gracias. Y vamos a ver cómo se finaliza.